Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues estamos ya en vivo aquí agradeciendo a Govec por esta invitación y un poquito pues para primero interactuar con ustedes y presentarme. Mi nombre es Ramón Martínez. Un poquito de platicarles de mí y a qué me dedico. Yo prácticamente he estado toda mi vida en el sector financiero y en el sector empresarial. Soy panelista para CNN en español, para Bloomberg, escribo para algunos medios masivos de comunicación, periódicos como El Economista, El Financiero, también he escrito algunas notas para Forbes, El Mundo Ejecutivo, Entrepreneur, y bueno, un aficionado, ¿no? De compartir conocimiento, pero también una persona muy interesada en transmitir y compartir con ustedes pues de alguna forma el entorno en el cual nos encontramos y cómo este entorno eventualmente puede afectar nuestra economía o está afectando nuestra economía, ¿no? Más bien hay que entender principios de poder. Hay una frase que se acaba con un gran amigo mío, Lalo Valero, ¿no? Que seamos entender para crecer, ¿no? Entonces es un poquito esto que quiero compartir el día de hoy a tono reflexivo en primera fase, pero también desde el punto de vista práctico, ¿dónde estamos parados? ¿Qué eventualmente puede pasar de impacto para nuestros bolsillos, para nuestra economía? Y te hablo a título personal, te hablo a título incluso social, familiar, pero también a título empresarial, ¿no? Entonces, es un poco esta interacción a tener con ustedes. Les voy a compartir una presentación en breve. Y reitero, no, el objetivo es este tono reflexivo, una frase que voy a ser muy enfático en ella, el tema de ser resiliente con todo este proceso y sobre todo esto, ¿no? Esta capacidad de poder entender dónde estamos parados y también ser muy claros en el proceso de vivir una crisis que no es la primera ni va a ser la última. Sí, eventualmente tiene un impacto que tiene en esta profundidad, ¿no? Del impacto a nivel económico, pero siempre en las crisis vienen oportunidades. Entonces, ese es el objetivo de hoy, ¿no? Reflexionar sobre el entorno actual a nivel financiero, mis finanzas, pero también reflexionar y entender que esta crisis es pasajera y eventualmente, ¿no? Me presentará ciertas condiciones de poder aprovechar oportunidades al respecto. Entonces, les voy a compartir la presentación. Reitero, mi nombre es Ramón Martínez. Cualquier duda, las trataré de ir respondiendo. Tienen el chat y lo pueden ahí ir compartiendo sus preguntas. Y yo, en consecuencia, pues trataré de responderlas simultáneamente, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Les voy a compartir en este momento mi presentación. Aquí está. Y bueno, me voy a dejar de ver, pero podrán ver ya la presentación, ¿no? Bueno, finanzas en el entorno actual, ¿no? Y reitero, ¿no? Este tono es un poquito, vamos a ver cómo está esta estructura del entorno actual, cómo vamos eventualmente a vivir, qué sectores se van a afectar, cómo aprovechar o no aprovechar esta situación. Yo a lo largo de mi vida, más de 15 años en el sector financiero, pues me han permitido entender esto y también como docente, pues me ha permitido investigar y con otros colegas, sobre todo desarrollar ciertas dinámicas que nos permiten entender de esto de una manera mucho más sencilla, en el contexto del entendimiento, no en el contexto de lo que estamos viviendo, porque no es nada sencillo lo que estamos viendo, pero sí en esta estructura de continuar, avanzar y poder proponer. Bueno, con lo primero que quiero empezar son con 4 palabras clave que no podemos olvidar, ¿no? Una palabra que se llama ahorro, ¿no? Generalmente nuestra cultura no somos muy creyentes del ahorro, y no es que seamos creyentes, es que a veces, y me lo externan constantemente, Ramón, oye, yo vivo al día, ¿no? Y me es difícil ahorrar. Pues en realidad no lo es tanto, yo te voy a platicar por qué, ¿no? Otro concepto es el del gasto. Y fíjate, aquí quiero verte más allá de hablar de un tema de sentido antropológico de la palabra, ¿no? De la connotación de la misma palabra. ¿Qué quiere decir cada una de ellas, ¿no? Ahorro está vinculado con un tema de libertad y gasto, ¿no? Con un tema de devastar. Es decir,
las propias palabras en su contexto, ¿no? De origen, tienen una connotación positiva y negativa. Y esto es muy importante en este momento porque a las condiciones en las que nos encontramos, estas dos palabras son fundamentales a entender. Y la otra es el tema de liquidez, ¿no? Y voy a explicar el tema de liquidez. La liquidez en términos simples, y a lo mejor hay colegas que no están tan de acuerdo conmigo, pero yo lo quiero hacer en términos muy simples, es la capacidad que tenemos de tener dinero disponible para hacer frente a una obligación o necesidad que tengo en un momento determinado. Esa es liquidez, que yo puedo voltear, agarrar mi bolsillo, sacar dinero y poder pagarlo. Cuando no hay esa liquidez, es decir, esa facilidad de tener el dinero porque no lo tengo disponible, pues bueno, estoy en un problema que eventualmente recurrimos a la deuda. Esta liquidez se genera a través de los ingresos que generamos. Llámese, si soy una persona que colabora en una organización, ¿no? Mi salario, si soy un emprendedor, un empresario, ¿no? Las utilidades de mi empresa, o eventualmente los ingresos y las ventas de mi empresa. Entonces, estos ingresos, ¿no? Se transforman en este proceso, podemos usar en un momento determinado. Cuando estos ingresos no son suficientes, tengo que recurrir a algo que se llama deuda, ¿no? Es decir, aquellos ingresos que no son propios de la generación de mi propia actividad o función como colaborador en una organización, o en su caso como una persona que es emprendedora o es empresario y está generando riqueza. Y son todos aquellos ingresos que no son propios, ¿no? Es decir, es deuda. De donde vengan que no sean propios es deuda. Y bueno, quiero antes que continuar con todo esto, un tema importantísimo, ver el contexto, es decir, ¿dónde estamos parados? ¿No? Vivimos un entorno complejo que presenta retos muy importantes, pero en especial, ¿no? El poder desarrollar una capacidad de resiliencia financiera, y la palabra resiliente la hemos escuchado mucho, ¿no? Estoy cierto que muchos de ustedes la han escuchado en el radio, en la televisión, en alguna serie de programas, en conferencias, etcétera, pero yo quiero resumirla en la capacidad que tenemos de poder eventualmente recuperarnos de una situación compleja, ¿sí? Es decir, el momento en que yo vivo llámese una crisis o llámese un problema, esa capacidad de recuperarme. Si quiero hacer una analogía aquí, lo voy a hacer con respecto, yo sé que a no todos les gusta el fútbol, pero lo voy a hacer respecto al fútbol, ¿no? La figura, ¿no? La función dentro del fútbol que tiene que ser y tiene que tener esta capacidad de ser resiliente, es decir, recuperarse muy rápido, es el portero. El portero tiene que tener la capacidad de que si le meten un gol, con esto no bajar la guardia y disminuir esta capacidad de reaccionar de manera positiva. Es decir, oye, me dieron un gol, sí está bien, pero puedo recuperarme y tengo que hacerlo para mantenerme con esa estructura, esa mentalidad del enfoque de que no voy a perder el partido. ¿Sí? Esto es solamente un tema que me afecta, que me pone en desventaja, sí me pone en desventaja, pero hay un entorno, ¿no? Que son los otros 10 jugadores en la cancha que me pueden ayudar en esta estructura a poder ganar ese partido. Entonces, esa resiliencia es la capacidad de recuperarte ante un evento, no muy simple, incluso adverso a lo que estamos viviendo. Y el otro que quiero platicar, que quiero reforzar sobre todo, es el tema de cultura financiera. La cultura financiera en México, hablamos de que, miren, nada más para darles unas cifras simples, ¿no? Gente bancarizada, ¿qué es esto de gente bancarizada? Es decir, ¿qué porcentaje de la población que está vinculada a un producto o servicio bancario? Llegamos como al 50 y tantos %, es decir, un poco menos de la mitad de la población hoy no está vinculada a un tema financiero, a un servicio, un producto financiero. Y en consecuencia tampoco tiene esta, le voy a llamar, conciencia de hablar de cultura financiera. Es obvio que podrán eventualmente decirme, oye, Ramón, sí, pero el 60% de la población de nuestro país vive al día y algunos ni siquiera al día, ¿no? La tienen más complicada. Sí lo entiendo, pero eso no quiere decir que no tengamos la obligación, ¿no? Le voy a llamar, incluso, perdón, a lo mejor la expresión es un poco dura, de tratar de entender estos conceptos. Más allá de la preparación, más allá de si tengo una profesión, es simplemente un concepto que no debemos de perder. Por eso lo trato de hacer y lo voy a compartir con ustedes de una manera muy simple, para tratar de entender esto y hacer conciencia sobre ello. Reitero, este es un enfoque reflexivo que lo que buscamos es esto, ¿no? Es como
poder lograr hacerlo. A ver, esta es una gráfica que me encanta, ¿no? A ver, no es la más bonita, tengo que ser muy honesto, no es la gráfica más bonita, pero me ayuda mucho a poder transmitirles esto que estaba buscando de alguna forma, que estamos buscando transmitir a ustedes para entender dónde estamos parados de manera general. Ahorita voy a profundizar en hecho y lo voy a detallar, evidentemente, pero a manera gráfica, dónde estamos parados, qué está pasando y cómo podemos eventualmente seguir este proceso que estamos viviendo. Y lo que quiero decirte es que en tu cabeza, cuando hablamos de finanzas, cuando hablamos de finanzas, de economía, etcétera, en la mentalidad que debemos de tener, ¿no? La realidad que debe tener y que debe imperar en cada uno de nosotros desde el punto de vista personal, de finanzas personales, de finanzas familiares, de finanzas empresariales, es que el objetivo es que yo tenga y pueda ser sostenible. ¿Qué es esto de ser sostenible? Ojo, no es el tema de ser sustentable. Sustentabilidad tiene que ver con una estructura de labor social, de apoyo y cuidado del medio ambiente, de esta labor social y vinculada al entorno. Yo me refiero a ser sostenibles, es decir, que mi economía me permita mantenerme en le voy a llamar, en un estatus donde yo pueda hacer frente a mis obligaciones del día a día, ¿no? Del día a día, incluso de mi vida en general. Y lo pueda hacer sin ningún problema, ¿no? Entonces, lo que aspiramos todos, y hablo esto a nivel personal, y hablo esto también a nivel empresarial, es que yo siempre tenga la capacidad de hacer frente de cubrir mis necesidades y eventualmente cubrir ciertos gastos que tengo que hacer o que quiero hacer a lo largo de mi vida. Educación, viajes, activos, inversiones. Cuando me refiero a activos, me refiero a bienes muebles, inmuebles, etcétera, ¿sale? Entonces, pero esto para alcanzar esta sostenibilidad hay implicaciones que debemos de lograr entender, es decir, esto no se genera solito, requiere de algo que se llama recursos entendidos, recursos, dinero. Entonces, esto es de los puntos que quiero en este momento resaltar. Para poder ser sostenibles hay que hablar de consumo y ahorro, es decir, ¿cómo gasto y si ahorro? Nuestra cultura, el 90% de la población en México, 90% de la población tiene muy claro el tema de consumo y su proceso de consumo de manera consciente o inconsciente, pero solamente el 10 está consciente del tema del ahorro y eso de repente genera ciertas condiciones que nos permiten alcanzar esta sostenibilidad, ¿no? Y esto también pues, tiene que ver con el tiempo, es decir, yo no genero riqueza de la noche a la mañana, yo no genero ingresos de la noche a la mañana, es una labor de constante trabajo, de evolución, de disciplina, que me permite y donde tengo que ver cómo estoy desarrollándome a nivel ingresos y cómo estoy gastando. Reitero, en nuestra cultura, el mexicano por naturaleza, fíjense, aquí les hago una reflexión. Estaba hace algunos meses pre-COVID, antes del COVID, estaba en una conferencia hace unos meses y preguntaba yo en general, y lo hice en varias, ¿alguno de ustedes cree que estamos en crisis? Y más de la mitad levantaba la mano y me decía, sí estamos en crisis. Y les decía yo, ¿y qué piensas hacer respecto a tu consumo y a tus gastos? ¿Vas a tratar de ahorrar? ¿Vas a tratar de disminuir y ser más, pues, de alguna forma precavido con tus gastos? Y la respuesta es no, yo voy a seguir gastando. Y le decía, o sea, si hoy tienes la capacidad de comprar un carro, ¿lo vas a comprar sabiendo que estamos en crisis? Sí. Y le preguntaba yo, ¿por qué? Y la respuesta me decían es, porque no sé, dadas las condiciones actuales, no sé si mañana me lo vaya a poder comprar. Y aquí viene una palabra muy importante que se llama incertidumbre. Ahorita voy a resaltar esto porque es una constante en este momento. Entonces, ante la incertidumbre, reaccionamos a decir, como no sé si mañana voy a poderlo comprar, me lo compro en este momento. Entonces, y le decía yo, y si después estamos en crisis, te complica la crisis. Fíjense, lo dije yo pre-COVID, ¿no? Esas personas que siguieron gastando en ese momento, ahorita estoy seguro que están acordando de mí, de esa plática. Y le dije, ¿vas a seguir gastando? Sí. Y si después pasara algo, en ese momento yo no pensaba en el COVID, en mi cabeza ni en la cabeza de nadie pensábamos en el COVID, más bien pensaba en el entorno en el que vivíamos en ese momento, es decir, un país con poco desarrollo, nulo crecimiento, es más, no crecimiento, sino decrecimiento, y una economía que venía con una tendencia negativa, y esa era la connotación que le daba. Y por eso me decían, pues yo lo voy a hacer porque no sé si el día de mañana lo pueda gastar o comprar, dada la incertidumbre que tengo. Y le decía, y si no puedes después, o sea, y si después de esto
se complica la cosa, ¿qué vas a hacer? Y la respuesta es, ya Dios dirá, ¿no? Y te voy a decir algo que me llama mucho la atención, es que el mexicano por naturaleza es una persona luchona y echada para adelante. No sé, la frase la hago reflexiva más allá de un tema de creencias, es salimos adelante. El gran problema es que esperamos a que el agua nos llegue aquí, no empieza a llevarnos el agua, los problemas, la crisis empieza a llegar aquí, y en vez de reaccionar de manera preventiva, somos reactivos, no somos preventivos, somos reactivos, y salimos adelante, pero a un costo muy alto, ¿no? A un costo de trabajo y de esfuerzo muy, muy grande, de tener esa no tranquilidad porque tienes una deuda que cubrir, y eso nos lleva a entender algo que te quiero decir. La realidad en nuestro país es esta, ¿no? En México no hay, y no hemos venido, y culturalmente en las economías, ya lo estoy hablando, el 90% de la población no vive una línea así de crecimiento y desarrollo donde sea permanentemente yo vaya subiendo. Siempre vivimos ciclos, es decir, y lo digo aquí coloquialmente, tenemos épocas de vacas gordas y tenemos época de vacas flacas. Entonces, hoy estamos en una época de vacas muy flacas, muy, muy flacas, ¿no? Entonces, esta analogía la ocupo porque lo que tenemos que hacer para poder entender y hablar de finanzas y de realidad de los negocios y la realidad de las finanzas personales tiene que ver con esta capacidad de aprovechar la estructura de las vacas gordas para que cuando yo tenga, ¿no? una caída por la situación que sea, tuve un problema en mi empresa y estoy dejando de vender, la economía no ayuda, el entorno y los productos y la competencia me está ganando, en la empresa donde estoy colaborando un recorte personal y ahorita estoy desempleado, y ahora COVID, ¿no? Entonces, si yo no estoy preparado para cualquier crisis, porque la crisis hoy se llama COVID, ¿no? Hay una contingencia sanitaria, pero el día de mañana se puede llamar desempleo, el día de mañana se puede llamar crisis social, económica, política, etcétera. Puede haber múltiples crisis. Lo importante es esta capacidad que tienes de poder reaccionar y levantarte para alcanzar este proceso, ser sostenible, ¿no? Financieramente. El gran problema es cuando no tienes claro estos conceptos, ¿no? De cómo gastas y cómo ahorras y entender en dónde estás parado el entorno. A veces nos negamos a querer ver la realidad. Y aquí es muy importante la información y hay que tener mucho cuidado porque tenemos muchísima información. Y ahorita, es más, lo tengo que decir porque es lo que está en tendencia, ¿no? Llega Anonymous y te dice que todo esto está pasando por estas que lo sabían esto es una presión. Y, a ver, olvídate, yo lo que te tengo que decir, y es muy importante, es que la información sobre la cual tú empieces a tomar decisiones y a ver qué está pasando, te asegura que sea de fuentes confiables, ¿no? No nos dejemos llevar por las redes sociales y por lo que dice, porque ahora todos somos politólogos, todos somos economistas, todos somos médicos, todos somos psicólogos y no es la realidad, ¿no? Cada uno tiene su especialidad y su experiencia. Lo que yo te diría es, hay que entender e investigar de manera adecuada, y yo hago el paréntesis, quiero agradecer a Gobek porque de alguna forma esta preocupación que hay de compartir información que de alguna forma puede ser de ayuda para entender esto. Y otra lo que te digo es, hay que entender el entorno. Y ese entorno nos presenta retos muy importantes, como bien lo mencionaba. Si yo no tengo claro, ¿no? Este tema de mis ingresos, ¿cómo están mis ingresos? Si yo no tengo claro que tengo que ahorrar en algún momento, ¿en qué momento? En época de vacas gordas, ahorita difícilmente vamos a poder ahorrar, ¿no? Habrá personas que sí lo pueden hacer, habrá empresas que lo pueden hacer porque han sido las ganadoras en esta situación, pero la mayor parte de la población no. Y el gran problema es que no teníamos esta conciencia de eventuales crisis. En el momento en que yo no tengo un ahorro, ¿no? Imagínate, llegó la época de vacas gordas y yo aproveché y en lugar de invertir, guardar, ahorrar, viajé, compré el carro último modelo, remodelé, hice esto, lo otro. Hay cosas que son válidas gastar o invertir siempre y cuando el retorno te ayude a volver a generar más. Pero ese tipo de gastos que no te ayudan en el tema empresarial se llama capital de trabajo. O sea, si tú inviertes en capital de trabajo, pues eso te va a después retribuir en que tu empresa va a seguirse creciendo. Si tú inviertes, ¿no? O ahorras en bienes inmuebles o muebles que después se pueden convertir en efectivo, ¿no? Pues es una especie de ahorro que te permitirá, ¿no? Los bienes, se dice por ahí, decía mi abuelita, los bienes se hicieron también para cubrir los males. Entonces, si en esta época de bonanza tú no tuviste claro este tema de ahorro, cuando vienen las crisis son más profundas y en un menor tiempo, ¿eh? O
sea, en menor tiempo y más profundas. Pero si eso, ¿no? Yo le sumo que mis gastos no están controlados, que no tengo claridad de cómo gasto, de cómo hago toda esta estructura, que nunca pensé en invertir en activos, en capital de trabajo, en cosas que pudiera yo ocupar a futuro. Y si eso yo le sumo, ¿no? La forma en cómo consumo y en este momento, ¿no? Es decir, sin conciencia, sin análisis, sin planeación y un entorno como el que vivimos, pues evidentemente el resultado de esta situación es un colapso de las economías familiares y de las economías empresariales. Se estima que el 30-40% de las MIPYMES en México van a desaparecer en este periodo. Y nada más para decirte cifras, te voy a hablar de cifras de 2018, no tengo 2019 porque no están todavía actualizadas y mucho menos 2020, con esto pues, todavía es más complejo. Pero para 2018, en 2018, ¿no? Fíjense, el 76% de los empleos en México se creaban por empresas MIPYMES, 76% de los empleos. Representaban más del 50% del Producto Interno Bruto, que es el Producto Interno Bruto, la generación de riqueza de un país. ¿Cómo se mide esto? Las ventas, los ingresos y toda la economía que tienen, ¿no? Las empresas, las personas, las familias, etcétera. Todo eso se junta y se hace un comparativo. A ver, ¿cuánta riqueza, cuánto dinero se generó en el país este año versus el siguiente año? Pues se generó un 2% más. Eso quiere decir que creció la economía 2%, ¿sale? Y son varios factores económicos, pero lo estoy haciendo muy simple para que lo logres entender. Entonces, pues dices, oye, la economía creció 2%, ¿por qué? Porque con respecto al año pasado, y esta tendencia tendría que ser positiva. México llevaba prácticamente, salvo el año 2018-19, desde el 2000, una tendencia con un crecimiento moderado, pobre, pero venía con ese crecimiento hasta 2018. Entonces, representaba el 50% del Producto Interno Bruto, es decir, el 50% de la riqueza de México la generan las MIPYMES. Y el tema más importante, ¿no? Representan el 90% o más del 90% de las empresas en México. Entonces, si yo sumo esos tres factores, ¿no? Es decir, emplean a más del 70% de la población, representan el 50% del Producto Interno Bruto, es decir, la generación de riqueza del país, y representan más del 90% de las empresas, me parece que si va a colapsar, se espera que el 30% de estas empresas no sobrevivan, pues el impacto es en la economía no va a crecer, es decir, no va a haber movimiento económico y esto en muchos casos, ¿no? Algunas empresas están en esta situación donde están colapsando, otras que están eventualmente medio sobreviviendo y algunas que van a sobrevivir. Lo importante y aquí la reflexión de todo esto es, esto se debe a que no tenemos claridad de que siempre vivimos en un entorno de ciclos, ¿no? Épocas buenas, épocas malas, y pasa en la vida de las personas. Ustedes deben saberlo, ¿no? Y ha habido épocas en tu vida que estás acá y ha habido épocas en tu vida que estás en época de vacas flacas, porque así son los ciclos que vivimos. Lo que se trata en este caso es de cómo hago frente a los momentos de adversidad. Por eso hablo del tema de resiliencia. El ser resiliente tiene esta estructura de la capacidad que tenemos de recuperarnos. Entonces, elementos, ¿cómo gasto? ¿Cómo tengo ingresos? Y si yo veo que tengo menos ingresos y aumentan mis gastos, híjole, algo estoy haciendo mal o algo hice mal, entonces es momento de hacer conciencia. La conciencia está relacionada con un concepto de planeación. Y para planear no necesito ni tener maestrías en las mejores instituciones del mundo, ni ser un especialista, simplemente entender dónde estoy parado para poder tomar decisiones. Incluso si no lo logro entender, acercarme a la gente que puede apoyarme, capacitarme para poder entender, ¿no? Pedir asesorías, ¿no? Las MIPYMES necesitan asesoría, claro que necesitan asesorías, no solamente las empresas grandes. Y esto es un proceso que, si bien el entorno actual presenta un desafío muy fuerte porque es muy pronunciado el impacto, pues es aprovechar esta resiliencia para poder recuperarte como empresa, ¿no? Si no lo haces, bueno, el resultado será no favorable, ¿no? Hay un antes y un después, hoy lo estamos viviendo, platicaré un poquito más adelante al respecto, y que viene una nueva forma de consumo, ¿eh? Y aquí es donde empiezo a tratar de transmitirte las oportunidades que presenta esta crisis. Esto es muy importante, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Planear, ¿no? Ser estratega y reitero, no estoy diciendo que tienes que ser un especialista, capacítate, hay temas básicos y sencillos que te pueden ayudar a entender y cómo planear y cómo armar tus estrategias. Reitero, no necesitas ser especialista, hay gente que lo es y te va a poder ayudar.
El objetivo es encontrar este proceso de sostenibilidad, ¿no? Hoy hay un antes y un después, pre-COVID y después del COVID, una nueva forma de consumo. Y si se fijan, no hicimos referencia en el título de hablar de COVID específicamente. Hablamos de crisis, porque hoy se llama COVID y el día de mañana va a ser, no sé, H57N32 y luego será el SARS no sé qué y luego será el tema político y luego será el tema de la balanza comercial porque bajaron las exportaciones y mucho, es decir, hay muchos momentos y ciclos en la vida que hay que entender y prepararnos para poder superar. Y hay lo que le llamo yo que es montarse sobre la ola, es decir, todas las crisis traen consigo un tema de oportunidad. Lo que te quiero decir es aprovechar este proceso de montarte sobre la ola para evitar que tengas un resultado negativo, ¿no? Vienen oportunidades y aquí entro ya, les dije que la gráfica estaba muy fea, pero espero y me ayuda muchísimo en tratar de entender este concepto. Y ahorita lo que te quiero preguntar es, me pasé, perdón, es el contexto, ¿no? La economía mexicana enfrenta un ambiente externo muy complejo, que presentan desafíos en la economía de las personas, ¿no? Y te platico un poquito. La contingencia, ¿no? Ambiental que tenemos, la sanitaria que tenemos, perdón. Una debilidad de las economías emergentes. Aquí te quiero comentar un tema. Tenía los datos abril, no los he actualizado, por eso no la quise poner el slide, porque, pero las distintas instituciones que se encargan de ver los impactos en las economías, ¿no? Prevén que la economía de las economías emergentes, y aquí lo que te quiero decir, ¿qué es una economía emergente? Son esos países que están desarrollándose y que están teniendo empujes que eventualmente tienen periodos de crecimiento importantes y después se ajustan un poquito, pero son países que están emergiendo y que son representativas de la economía global. Te estoy hablando de China, te estoy hablando de la India, te estoy hablando de Brasil, te estoy hablando de Turquía y te estoy hablando de México. México era la economía número 12 de países emergentes, ¿no? Era la principal, estaba entre el primero y segundo lugar, la principal y segundo lugar de la economía emergente en Latinoamérica, ¿no? Hoy México está contemplado, entre estos análisis que se han hecho y que hemos realizado, en ser la economía más afectada de América Latina, ¿sí? Se estima que el impacto sea de entre un 8,5 y hasta un 10% del Producto Interno Bruto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el 10% de la generación de riqueza, lo que se generó el año pasado, este año se va a caer, ¿no? En términos muy simples, que no se mide así, pero para que te des una idea. Y hablar del 10% de la generación de riqueza de un país como México, te estoy hablando de muchos ceros, millones de dólares, ¿no? Entonces, definitivamente esto habla de debilidad y México particularmente tendrá un impacto más profundo que otras economías en Latinoamérica. Incertidumbre comercial, ¿no? Cuando no hay mensajes de claridad, cuando no hay mensajes o estos mensajes de incertidumbre o no hay certidumbre, el empresario es prudente y si aquí hay algún empresario, yo sé que estás pensando así, ¿no? Me llevo con cautela, con prudencia. Yo te diría, ahorita mejor aprovechas y repensemos y reinventemos porque tiene que cambiar ese chip de cómo reestructurarnos, de cómo reinventarnos ante esta situación. El mundo, y aquí me falta poner Estados Unidos y América Latina en convulsión, ¿no? Problemas sociales en Estados Unidos, que es una economía, te voy a explicar por qué hablo de Estados Unidos. México con un impacto económico profundo, una Europa también colapsada completamente y con también problemas sociales. Entonces, pues una América Latina y países en convulsión que están tratando de reaccionar ante esta situación. Un México polarizado, esto es uno de los temas que a mí a título personal me duelen, ¿no? Porque amo a mi país y soy un mexicano y cada que hay una conferencia en el mundo me siento orgulloso de ir a representar a mi país. Y cuando veo esto, ¿no? Cuando veo, de repente yo veo unidad y de repente cuando veo México polarizado, es algo que yo estoy tratando de luchar mucho y quiero compartírtelo. Trata y evita la polarización. Reitero, infórmate adecuadamente, lee y sobre eso prepárate para poder opinar, ¿no? La opinión es válida y sobre todo es de opinar no vas a poder recuperarte de la crisis que estamos viviendo. De criticar tampoco. Tienes que accionar y tienes que tomar decisiones que te ayuden a recuperarte de esta situación. Si sigues pensando en opinar nada más, me parece que no va a ser un resultado positivo. Y un impacto profundo en las MIPYMES, que van a ser las más afectadas, y las personas asalariadas. Lo estamos viendo con el tema del desempleo. Las cifras de desempleo, 350,000 desempleos en abril,
¿no? Se estima que para mayo lleguen al 1,000,000 de desempleos, una cifra sumamente dura para nuestro país. Esto es en cuanto un poquito al contexto económico, pero quiero decirte que hay aspectos positivos, ¿no? O sea, a mí me gusta arrancar con las malas noticias y después las buenas noticias. Aspectos positivos, ¿no? Un sector empresarial preocupado y ocupado. Y aquí hay una muestra de ello, ¿no? Aquí hay una empresa que se llama Gobek, que está ocupada de esto y está diciendo, oye, Ramón, ¿por qué no vienes a platicarnos un poquito para poder entender esto? El siguiente tema, un TEMEC en avance, un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá en avance. En julio se firman algunas cosas, esto está avanzando, de ahí la importancia de seguir de cerca a Estados Unidos, porque a pesar del impacto económico que tiene Estados Unidos, sigue siendo una de las economías más relevantes del mundo a nivel consumo, y la cercanía con ellos nos va a permitir, ¿no?, que nuestra economía se reactive más rápido. En la medida en que Estados Unidos se reactive y este tratado, que en julio se estima ya consolidar algunos avances al respecto, nos va a permitir que la economía empiece a moverse y el impacto y el proceso de recuperación sea positivo. Ese es uno de los grandes temas a comentar. Si bien la economía tiene un colapso importante en este año, seremos de las economías más afectadas, en Latinoamérica la más afectada, también nuestra posibilidad de recuperación es muy alta por esto. Entonces, un tratado de libre comercio que eventualmente nos puede ayudar. Esperemos que los problemas en Estados Unidos se solucionen y logremos que su economía empiece a reactivarse lo más rápido, porque nos va a acompañar en este proceso. Unión de los segmentos más vulnerables, las pymes. Yo veo cómo hay grupos que se están uniendo, que están integrando para ayudar, para apoyar, para poder renegociar sus procesos de pago a proveedores. Aquí sí yo te digo, si eres empresario, tienes que cuidar dos cosas. La primera, a tus clientes, y la segunda, a tus proveedores. Si tus clientes tienen un problema en este momento de liquidez, por eso la palabra que te sé que tener liquidez, ayúdales y busca cómo tratar de apoyar para que puedan seguir siendo tus clientes y no colapsen. Y con tus proveedores, o si eres proveedor, ¿no?, pues ayudar, ¿no?, con mecanismos que te permitan, ¿no?, de alguna forma apoyar a tus clientes para que tengas este proceso de ayuda mutua para poder salir adelante. Me parece que la unión en este momento y la integración empresarial, y lo estamos viendo, ¿no?, los segmentos y las cúpulas empresariales están luchando y buscando, están bajando líneas para tratar de apoyar. Eso me parece muy importante. Conciencia económica y financiera, esto nos ayuda a entender una conciencia económica y financiera, y para aquellas personas que viven al día, esto también es me parece que un proceso de reflexión y entendimiento. Es decir, no puedo seguir pensando y estar en una zona de confort de vivir al día, porque si esto se vuelve a repetir, la voy a pasar muy mal. Me voy a recuperar, el mexicano se va a recuperar, te lo aseguro que sí te vas a recuperar. Pero ¿para qué pasar por momentos de crisis tan profundas a título personal económico, si puedes empezar a pensar, ¿no?, a tener este cambio? Les pongo un ejemplo. Un cigarro vale 5 pesos, ¿no? Bueno, a veces las personas creen que dicen, oye, pues para no gastar una cajetilla de cigarros me compro un cigarro y ya con eso ya no compro la cajetilla, nada más me fumo uno para quitarme esta tentación. El cigarro te vale 5 pesos. Si lo multiplicamos, estamos hablando de casi 2,000 pesos al año. O sea, 2,000 pesos al año por comprarte un cigarro diario. Ese es el tema de conciencia económica que tenemos que entender. Y una nueva realidad económica. Con esto lo que estoy diciendo es, no se va a transformar el mundo, no va a dar un giro de 180 grados, no. El mundo seguirá, pero cambiará la forma de cómo se mueve la economía. El tema digital está tomando una fortaleza brutalmente importante. En México creció más del 300%, ¿no?, el comercio electrónico. Es decir, eso es montarse sobre la ola. Y ahorita voy a entrar al tema de montarnos sobre la ola. Aprovechar estas oportunidades. Oye, restaurantes, no tengo gente ahorita, tengo estos problemas porque pues, la contingencia no viene. Oye, pero ¿quién dijo? Oye, aprovechemos y hagamos una alianza, o contrato una empresa de servicio de delivery y sigo entregando y no paro. Y lo están haciendo. Es decir, reitero, el mexicano tiene estas características, ¿no? Veía yo la estética, una estética que está muy cerca aquí de la casa, que dice, oye, nosotros no paramos, llámanos, estas son nuestras medidas de seguridad y vamos a tu casa a cortarte el cabello. Oye, hay que entender que hay una nueva realidad económica, van a cambiar los hábitos de consumo, evidentemente, porque ya el entretenimiento no es ir al cine, ahora será el streaming. La educación, oye, pues ya vi que la educación la puedo tomar desde casa, ¿no? Ya me puedo preparar desde casa, oye, pues puede haber una oportunidad aquí. Entonces, detrás de cada crisis siempre hay una oportunidad,
y una reflexión que tenemos que tener, ¿no? Que no podemos dejar de pasar, es el entendimiento de las finanzas personales, empresariales que debemos de tener. Entonces, hay aspectos positivos, evidentemente hay estos aspectos positivos, y pues, ¿qué nos espera? A ver, hace 30 años, ¿no?, se decía que la única constante era el cambio. Yo lo que te puedo asegurar en este momento es que la constante en los siguientes años, estoy hablando de los siguientes 5 años, en los siguientes 10 años, va a ser el cambio y la incertidumbre. Tienes que estar preparado para eventos de incertidumbre que generalmente están vinculados con crisis. Si no somos capaces de entender que vivimos en procesos de ciclos y contraciclos donde va a haber crisis, no vas a poder alcanzar este tema de sostenibilidad. Tienes que prepararte para ello, ¿no? ¿Afectación a qué sectores? A ver, yo te digo, un sector sumamente afectado, el turismo, las líneas aéreas. En Latinoamérica, 4 que han quebrado en los últimos 2 meses, 4 líneas aéreas. Líneas aéreas insignia, ¿eh? En Colombia, en Chile, están de alguna forma quebrando esos negocios porque la gente no está viajando. El turismo, los restaurantes, bueno, hay que reinventarse en este proceso, ¿no? Aumento de la pobreza, bueno, ¿esto qué te puedo decir? Esto está pasando en México y en el mundo, evidentemente las economías más débiles donde los programas sociales no son suficientes porque el nivel de pobreza es tan alto, pues no vas a alcanzar a apoyar a todos los pobres, ¿no? Por más que busques, ¿no? Si el dinero no alcanza como gobierno, pues no vas a poder salvar a todos los pobres si no hay dinero que alcance, si no genera riqueza. Entonces, en un país que no genera riqueza, pues no va a poder apoyar a los pobres como se quisiera. Entonces, la pobreza definitivamente se estará generando, un tema de desempleo, hay desconfianza empresarial, ¿no? Definitivamente, pero yo creo que México, a ver, tiene muchos puntos de los aspectos positivos que mencionaba, que mencionan de que una recuperación pronta en algunos sectores y otras más lentas, pero se van a recuperar estos sectores. Y uno que no puedo dejar, cuando hay desempleo y cuando hay aumento de la pobreza, en consecuencia, en forma natural, un tema de inseguridad, ¿no? Entonces, pues bueno, es uno de los temas que debemos eventualmente considerar. Y ahora sí, entro en la parte de qué hacer. Ya te dije el entorno, ya te dije que tienes que estar preparado, esta estructura de montarte sobre la ola, aspectos no positivos y aspectos positivos que pudiéramos ver entre un entorno económico financiero complejo, ¿no? Pues, ¿qué hacer? Lo primerito que te diría es esto. Cambia, esto se llama la pirámide de Maslow. Esto lo pueden encontrar, entran a Google y ahí lo van a encontrar. Esto se llama la pirámide de Maslow, ¿sí? La pirámide de Maslow te dice, de alguna forma, el ser humano cómo integra o cómo desarrolla este proceso de niveles de desarrollo humano, ¿no? Y esto pues tiene que ver con el nivel 1 con necesidades básicas, el nivel 2 con seguridad y protección, necesidades sociales, autoestima y autorrealización. ¿Qué va a pasar en el entorno? Está cambiando el entorno. Nuestro entorno venía y un porcentaje de la población consumía sobre el 60% consumía sobre esta base, ¿no? Esta base que está aquí. La clase media alta consumía sobre estas bases y lo que es la clase alta, pues consumía sobre estas y demás, ¿no? Así se catalogaba, ¿no? Acá estaba. No quiere decir que no pueda aspirar allá. Pero la realidad que vivimos hoy es que estamos enfocados y el gasto va a estar en esta zona, ¿sí? En las necesidades básicas de seguridad, protección y necesidades sociales. Aquí va a estar la gran parte del consumo, pero no como la conocemos, ¿sale? Va a estar concentrada, el 80% del consumo futuro, esta pirámide está cambiando, el 80% del consumo va a estar en estos tres niveles. Entonces, ¿qué es lo importante? Que si tú estás en estos sectores, aproveches esta coyuntura porque la economía se va a recuperar. El COVID llegó para quedarse, sí, pero se va a solucionar, te lo aseguro. Y la crisis va a pasar, sí. Pues a algunos sectores les va a llevar meses y a algunos sectores les va a llevar años. Lo que tienes que estar muy cierto es que los que les va a llevar meses o un año en recuperarse son estos sectores que están aquí abajo, porque el ser humano no puede dejar de consumirlos. Están en nuestra propia naturaleza. Entonces, ahora van a cambiar la forma de cómo lo consumimos. El qué no cambia, pero el cómo sí. Entonces, es momento de aprovechar la coyuntura para entender que tienes que cambiar tu modelo de negocio, tienes que cambiar tu forma de consumir. Pero si quieres cambiar tu forma de consumo y quieres cambiar tu modelo de negocio, tienes que entender que requieres recursos para poderlo hacer, ¿no? Si quieres consumir, necesitas tener ingresos. Si no tienes ingresos, no hay manera de consumir. Si quieres cambiar tu modelo de negocio, tienes que generar para poderlo hacer. Entonces, este proceso de reinvención, si no hay liquidez,
pues no se va a poder llevar tan fácil como quisieras, pero existen mecanismos que te van a poder apoyar, ¿no? La banca, México tiene una banca sólida, México tiene una banca que está preparada. Justo hace unas 3 semanas que tenía programa en CNN me decían, oye, Ramón, ¿esto no te suena un poquito a la crisis del 95? Y mi respuesta fue no, las condiciones eran distintas, era una banca débil, una banca no tan regulada, una banca con ciertos problemas y una economía que no avanzaba, y en este momento vivimos un contexto totalmente distinto, una banca sólida, capitalizada y que eventualmente, que será más robusta en su proceso de atención, en su proceso de colocación de crédito y más prudente, sí, eso definitivamente. Pero si hoy tú eres una empresa que tiene la capacidad de salir adelante, te va a apoyar la banca, ¿no? Y aquí quito la connotación del gobierno porque quiero partir de la premisa que la economía también nace la mejor economía del propio desarrollo desde nosotros, ¿sale? Desde nosotros como personas, desde nosotros como familias, nosotros como sociedad y como empresarios, ¿no? Lo publicaba en las redes sociales. México es más que un gobierno, México es unidad, México es integración, México, y lo estamos viviendo. Cuando hay un problema nos unimos, salimos adelante y vamos a salir adelante de esta. Entonces, nada más aprovecha montarte sobre la ola. Tus negocios que estén concentrados aquí, pero una nueva forma de hacerlos, nueva forma. Y eventualmente, pues, deja de pensar ahorita en estas estructuras que están en la punta de la pirámide, ¿no? Ahorita lo que menos necesitas es estima y que los demás te estimen, los demás te reconozcan, ¿no? Ahorita lo que necesitas es tú replantearte, repensar cómo consumir, repensar cómo va a estar tu estructura de gasto y consumo y repensar cómo generar riqueza, ¿sale? Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Entonces, se encontrará aquí el 80% y eventualmente un 20% se destinará a necesidades de estima a aquellos que se hayan visto favorecidos, un menos porcentaje acá, ¿no? Yo le pongo 0, pero en realidad será un poco el porcentaje que estará aquí enfocado en esto, ¿no? Los viajes, las cosas de lujo, etcétera. Pues bueno, esto disminuirá un poco y nos concentraremos en esta nueva forma de consumir. No es una nueva realidad, porque esta realidad ha existido siempre. Esto ha existido durante muchos años, de que Maslow lo presentó, lo diseñó y desde antes. Nada más que está cambiando la forma en cómo se tiene que ver, ¿vale? Entonces, esta pirámide de consumo es importante. ¿Y qué hacer con mis finanzas? Primera recomendación, el ahorro, ¿sale? Tienes que ahora sí repensar y tener una filosofía de que tienes que ahorrar, aunque vivas al día. No compres un cigarro en la calle, ¿no? Consumes, sí consumes, te diría yo, tienes que consumir, sí tienes que consumir. Nada más replantea la forma en la que consumes. Ya habrá momentos de vacas gordas. Esto pasará, te montarás sobre la ola, espero, y generar eco en ello en ti. Te montarás sobre la ola y en este proceso de montarte sobre la ola vendrá la época de vacas gordas y podrás consumir otro tipo de productos y servicios. Pero hoy enfócate en esta estructura. Trata de ahorrar, ¿no? Y con esto a veces creemos, oye, pues me voy a comer en el puestecito de allá, porque a veces sale más barato que ir a la fonda o esto. No, a ver, trata de ser consciente de tus gastos y trata de ahorrar, ¿no? El ahorro tradicional, una cuenta bancaria, es un proceso de bancarización. Lo importante es que no pierdas y tengas, aunque sea el 1%, el 2%, el 3% de tus ingresos, que si son 10 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, hazlos. Si hablas de 5 pesos diarios de no gastarte ese cigarro, son 2,000 pesos al año. Y esos 2,000 pesos al año te van a generar 2,050 pesos. Pero lo tienes ahí. Y si no hay crisis en 10 años, pues vas a tener 20,000 pesos más los intereses. Y si hay crisis, te va a dar la oportunidad de hacer frente a esa crisis. Y si no hay crisis, afortunadamente, esperemos que así sea, que evidentemente habrá crisis, pero si en tu vida, por tu entorno, no hay crisis y tú generaste ese ahorro, pues pensarás en tu retiro también, esta mentalidad de pensar hacia futuro, ¿no? Inversión en activos, ¿no? Capital de trabajo para el empresario, inventarios, hay que negociar con proveedores, hay que negociar con clientes, mis cuentas por cobrar, mis cuentas por pagar, es decir, hay que empezar a renegociar en este momento para poder sentarse a negociar. Las cúpulas empresariales y el empresario en general es consciente de lo que estamos viviendo y hay facilidades para hacerlo, la banca lo está haciendo. Entonces, tú como empresario, tú como persona, busca también cómo apoyar en este capital de trabajo. A ver, tengo que ser muy claro, desafortunadamente hay quienes han aprovechado de esto, ¿sí? Y no me refiero a un sector específico, hay quienes se aprovechan de esto, definitivamente sí, y hay quienes toman decisiones que me parece poco ortodoxas en su proceso de hacer negocios, eventualmente los hay, pero la mayor parte no es así, ¿eh? La mayor parte busca de cómo integrarse y cómo hacer esta estructura de poder unirnos
en eso. Y la parte del crédito, cuidado con la parte del crédito. Si tienes la capacidad de poder, de generar ahorros o el crédito lo vas a ocupar para poder reinvertir, o sea, no estés pensando en ese momento en el crédito para comprar la televisión de 50, 80 pulgadas, 8K. O sea, la vas a poder comprar, sí, pero ahorita repiensa cómo tienes que manejar las finanzas dado el entorno en el que nos encontramos, ¿sale? Entonces, estos son conceptos que tenemos que decir. Fíjense, esta gráfica, perdón, está en inglés, la bajé hace 4 o 5 años de las redes de internet, pero me llama mucho la atención que la palabra que está, ¿no?, encerrada se llama crisis. Te estoy hablando de hace 4 o 5 años. Crisis. ¿Esto qué quiere decir? Que las crisis se han presentado en toda la vida. ¿Qué ha pasado en este proceso? Y esto es muy importante, es que en todos los momentos de crisis, ¿no?, hay quienes salen ganadores y perdedores. ¿Quiénes ganan? Los que han sabido aprovechar y montarse sobre el ola en las crisis, ¿no? En México así ha pasado y en el mundo en general. Yo les puedo asegurar que muchas personas que han hecho riqueza la han hecho durante periodos de crisis porque han sabido ser conscientes de cómo aprovecharla. Pero más allá de la crisis de aprovecharla y montar sobre la ola, es hacer frente para mantenerte en un estatus que no te permita tener una presión muy fuerte, ¿no? Es un problema, hay temas financieros que están afectando el entorno, la economía, y en este momento estamos viendo una crisis global, ¿eh? O sea, esto, a ver, esto también tengo que ser muy claro. Esta crisis no está viendo porque México la haya generado, ¿eh? Esta crisis se generó por un factor totalmente ajeno a México. Es un factor externo que está afectando a México y a todo el mundo. Entonces, hay países que se recuperan mucho más rápido, sí, porque por sus gobiernos tienen una estructura de control, de seguimiento y economía que les permite apoyar a la sociedad. No es nuestro caso. Lo importante es que entiendas, y si ya viviste esta crisis y la estás pasando mal, es momento de replantear para que cuando vuelva a pasar una crisis, esperemos que no tan profunda como esta, o una crisis que te afecte, pues tengas la capacidad de poder hacer. ¿Qué tienes que tener? Una visión clara de que tienes que recuperarte y mantener este sistema de sostenibilidad, ¿no? De planeación, de estrategia, de visión, de centrado en las cosas que quieras hacer, de trabajo duro. O sea, sí tiene que ver, es una realidad que tenemos que tener que hacer. Las crisis, ¿no? Y el cambio es una constante en el mundo. Y hoy te estoy diciendo dónde estamos parados, ¿no? México, un país afectado, que tiene factores negativos, sí, pero también hay factores positivos que no podemos dejar. Entonces, démosle peso a esos factores positivos en nuestro actuar diario. Y aquí te quiero hacer una reflexión, otra más, ¿no? Que le llamamos ser un agente de cambio, ¿no? ¿Qué son ser estos agentes de cambio? Es pensar de manera distinta, ¿no? Se habla mucho del concepto de disruptivo, pensar fuera de la caja. Cuando yo me refiero a ser disruptivo, no me refiero a que llegues y tengas una idea súper genial, que lo que te diga es, voy a hacer una aplicación o una app que va a permitir que te puedas conectar vía satélite, ¿no? O vía una cuenta bancaria para que puedas consumir a través de una red que te va a permitir recibir información en tu... No, o sea, el ser disruptivo tiene que ver con la capacidad de hacer las cosas de manera distinta. Y hoy tenemos que ser disruptivos porque están cambiando el entorno, están cambiando las formas de consumir, están cambiando de hacer las cosas, incluso están cambiando las formas de trabajar. Muchas empresas que no crean en el home office, hoy dicen, el home office llegó para quedarse. Me permite ahorrar, tengo ciertos beneficios y la gente se ha vuelto incluso en algunos casos hasta más productivo, ¿no? Entonces, no cambian las cosas, sigues trabajando, nada más lo haces de manera distinta. Entonces, por eso digo que hay que hacer agentes de cambio, ¿no? Y ser un agente de cambio es una persona que tiene la posibilidad de cambiar, ¿no? Mediante su comportamiento, hacer cambios que trascienden en el tiempo. 2, estos cambios generan reflexión. Y 3, una nueva visión de entender dónde estoy parado para poder crecer y poder aprender la lección de esta crisis para poder reinventar y enfocarme y montarme sobre la hora de cómo voy a hacer. Hoy estoy desempleado, ¿qué van a buscar en el futuro las personas o las empresas o las personas que se dedican al reclutamiento? Personas que tengan y que puedan lidiar con la incertidumbre. Personas que se adapten al cambio muy rápido. Y a nivel negocios, te pongo un ejemplo, ¿no? Como el home office se está poniendo, no es que estoy diciendo que de moda, sino fue una solución que nos obligó a hacerlo. Pues antes los jóvenes, ¿no? Pensaban, ¿no? En decir, oye, pues yo me voy a ir a vivir a un departamento y buscar un roomie para poderlo hacer. Ahora, como el home office va a ser parte de la vida diaria, van a decir, oye, yo necesito un lugar donde pueda estar cómodo, donde pueda tener un lugar donde pueda sentir cómodo sin ruido y que pueda trabajar de manera tranquila y poderlo hacer. Entonces,
ahí viene una oportunidad. Oye, constructor, pues empieza a generar espacios destinados para que las gentes y las personas puedan hacer home office en su casa. Entonces, esta es una nueva función, una nueva forma de montarse sobre la ola, ¿no? Entonces, van cambiando y se presentan oportunidades. Decían, el sector de la construcción tiene ciertas afectaciones, sí, pero si empiezas a decir, oye, pues son 2 recámaras, un baño, pero ¿qué crees? Tienes un espacio para tu trabajo de home office, y no se le va a llamar el room home office. No sé, o sea, es decir, son estas ideas de pensar de manera distinta. Eso es el ser disruptivo. Entonces, entender esta nueva visión que me parece que hemos de tener, y aquí quiero resaltar esto, ¿no? Una persona con visión es aquella que tiene una pequeña empresa o incluso es colaborador de una empresa por iniciativa propia, que se caracteriza por ser flexible, innovar, ser dinámico, creativo, empuje y con valores de cambio. Cuando me refiero con valores de cambio, es esta capacidad de adaptarme a las nuevas necesidades, ¿sale? Pero aquí quiero agregar una palabra que yo insisto en hacerla, ¿no? Pasión por hacer las cosas. Oye, ¿eres colaborador para una empresa? ¿No? Pues si eres colaborador y de repente te levantas y dices, híjole, tengo que ir a trabajar y tengo que trabajar por necesidad, eso bloquea por completo nuestro proceso de creatividad y dinamismo. Imagínate ir a trabajar o estar en home office en una empresa que te permite pensar de manera distinta, que disfrutas lo que haces, que lo haces con pasión, pues el resultado va a ser muy positivo porque te vas a hacer algo que te gusta, que te apasiona y te van a pagar por ello. Entonces, es muy importante que tengas esta visión de hacerlo. Incluso si eres un empresario, que tu empresa sea flexible para poderse adaptar al cambio, que tengas que ver con innovación. Innovación no tiene que ver con tecnología de punta, ni tener los mejores sistemas, ni tener las mejores aplicaciones, ni mucho menos. No, la innovación tiene que ver con adaptarte y hacer las cosas de manera distinta. Este dinamismo de poderte mover, de poderte estructurar rápidamente y ser creativo. Y el empuje, que esta la pongo aquí, pero está de más porque por naturaleza en México tenemos esa estructura de ser y apasionarnos por el empuje, ¿no? Por ser muy echados para adelante en nuestro propio proceso. Y la filosofía de montarte sobre la ola tiene que ver con la creación de valor, ¿no? Planear, tomar control de tus acciones y decisiones. Esta creación de valores, hoy cómo puedo aportar valor dadas las condiciones en las que estoy viviendo, ¿no? Me gustó muchísimo esto porque, bueno, pues aquí estoy pensando, ¿no? A ver qué estoy tratando de hacer, cómo lo hago, cómo va a ser la vida en el hogar, ¿no? ¿Cómo va a ser la vida social? ¿Cambiará la vida social? ¿Cómo serán los transportes en el futuro? ¿Y esto cómo va a impactar a nivel económico? Pues bueno, ¿cómo puedes crear valor? ¿Cómo puedes cambiarte, inventarte y reinventarte desde el punto de vista financiero y de negocios? Entonces, esto es muy importante y cuyo impacto tenga que ver en la sociedad de empresa-individuo. Todos de aquí, y espero que este es otro tono importante a considerar, es si en este momento estoy generando eco y estás en este proceso de decir, oye, creo que tengo que replantear las cosas, tienes la idea en tu cabeza, pero si no la aterrizas, yo digo, ideas sin acciones son alucinaciones. Entonces, podrás tener la mejor idea, pero si no lo logras transformar y aterrizar, vas a estar en un problema serio de poderlo hacer. Y aquí te quiero mencionar este mapa de valor. ¿Qué es este mapa de valor, no? Pues hay productos y servicios. Entonces, ¿cómo vas en las finanzas? ¿Qué haces en las finanzas? Aquí no se alcanza a ver muy bien esto. Bueno, a ver si no me cambia. Pero bueno, lo que te quiero decir es, sí me pasé, este tema, ¿no? ¿Cómo crear valor y cómo percibir valor? El valor se mide en función de la creación de alegrías, que no se alcanza muy bien, pero dice aquí, aliviar frustraciones. El valor es la capacidad que yo tengo de crear alegrías, ¿no? Y las alegrías se generan cuando tengo finanzas sanas o puedo hacer frente a mis obligaciones aún en época de crisis y puedo aliviar frustraciones. El gran problema que hay, y aquí la carita, si se fijan, me van a decir, oye, Ramón, está al revés la carita, ¿no? No, la carita feliz no va arriba y la carita triste va abajo, no, porque es muy difícil crear alegrías, pero es muy fácil crear frustraciones. Y aquí hay algo que le llamo yo el verbo pretérito, ¿no? El verbo pretérito de no hacer las cosas de manera adecuada. Entonces, esto es lo que yo te diría que tienes que enfocarte y de cómo lograr enfocar en generar alegrías y aliviar frustraciones. Y todo esto a través de experiencias que te permitan crear valor en lo que estás haciendo. Para concluir, ¿no? Pues lo que te quiero decir es esto de ¿qué es el éxito? Decía Winston Churchill, ¿no? El éxito es ser capaz de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo.
sí, no pierdes el entusiasmo, pero estás en este proceso, ¿no? De poderte levantar y estamos viviendo una situación difícil y esto puedes considerarlo un fracaso, pero deja de pensar en ello como fracaso y de frustrarte. Piensa en cómo puedes reinventarte y aprovechar esta estructura de montarte sobre la ola. Y bueno, con esto quiero concluir con la teoría del iceberg. Esto seguramente lo conoces y tiene que ver esta teoría, pues ahorita, dadas las condiciones en las que nos encontramos, hay algo que la gente ve y lo que la gente no ve. Vienen tiempos de trabajo duro, de persistencia, de noches largas, de disciplina, rechazo, porque va a haber un proceso de rechazo, de mucho coraje, de aceptar críticas, de cambiar y adaptarte a este cambio, y de riesgo, porque sí, hay un riesgo latente allá afuera, pero tienes que empezar a reinventarte en ese proceso y hacerlo de manera muy adecuada. Y bueno, pues con esto estoy concluyendo. Aquí les comparto mis redes sociales y espero un poquito, reitero, esta plática tiene más una connotación de reflexión, de entender dónde estamos parados, qué estamos haciendo y hacia dónde nos dirigimos. Ya te dije, el aspecto, es decir, la economía presenta un entorno negativo, sí, pero hay aspectos positivos que tenemos que considerar para poder llevar este proceso de recuperación hacia lo que queremos hacer y lo que estamos tratando de desarrollar. Reinvéntate, repiensa tu modelo. Si hoy tu empresa, tu negocio está pasando por momentos difíciles o crees que ya colapsaste, no lo pienses, reinvéntate, piensa, hay un entorno, hay oportunidades, un buen negocio con una buena propuesta de valor, ¿no? Llegarán los recursos para que puedas recuperarte. Entonces, enfoquémonos en ello y logremos, ¿no? Cambiar este chip de reinventarse. Estamos en confinamiento, bueno, ya ahorita ya regresando a la nueva normalidad, ¿no? Pero bueno, lo importante es eso. México es un país echado para adelante, que va a salir, sigue siendo atractivo y seguirá siendo atractivo para las inversiones. Y si eres empresario, pues no es un tema de tener miedo a invertir. Hazlo y nada más cuida esta creación de valor y que tengas un empuje hacia orientaciones que aprovechen la situación. Estamos en un proceso donde la era digital es evidente, se adelantó en nuestro país, ¿no? Pensábamos en 3, 5 años en tener una transformación digital completa, hay que hacerla ya. Entonces, eso es un poco lo que te quiero yo compartir y que esperaría, de verdad, haber hecho eco en ti. Y pues muchísimas gracias. Quiero agradecer a Gobek por la invitación. Agradecerles y bueno, pues estoy a sus órdenes por si tenemos ya poquito tiempo, pero algunas, ¿cómo se llaman? Si tuvieran algunas preguntas al respecto, pues con mucho gusto las puedo responder. Yo siempre digo, a veces llego a 2 conclusiones, ¿no? O soy muy bueno y todo quedó perfectamente claro, o soy tan malo que la gente no entendió. Pero muchas gracias, la verdad, por la invitación. Espero, reitero, que haya generado eco en cada uno de ustedes y de verdad que esto tenga, pues el objetivo es esto, ¿no? A tono reflexivo, entender dónde estamos parados, un entorno complejo, pero que presenta oportunidades importantes a considerar, ¿no? Pues quiero agradecer nuevamente al equipo de Gobek y a todos a la invitación que me hicieron y pues bueno, estoy a sus órdenes, están las redes sociales si quieren eventualmente hacer preguntas y demás, pues con mucho gusto los podremos saber. No había visto, perdón, ya vi por aquí que ya hay preguntas. ¿Dónde debería comenzar el cambio en México? Cambio de cultura económica, mejor educación financiera y cuánto tiempo nos llevará logrando. Martín, a ver, ¿dónde debería comenzar el cambio en México? Híjole, me parece que tiene que ver yo hablaría de antes, ¿no? De educación. Ni siquiera hablaría de educación financiera, hablaría de educación. Recuerda que en la medida en que la gente tiene este proceso de educación es más consciente de las cosas y al ser más consciente podríamos hablar de cultura financiera. Pero hablaría yo primero de educación. Y después sí, de educación financiera y esta educación, la educación en consecuencia lleva un proceso de cambio cultural. Entonces, ¿cuánto tiempo nos llevará a lograrlo? Híjole, aquí, a ver, voy a tratar de ser un poco prudente en el comentario, pero la educación en México pareciera ser que va en retroceso. Entonces, pues más bien es hacer nuestra labor nosotros como agentes de cambio. Nos podrá llevar
podría yo hablarte, ¿no? Todavía existe en México el 20-30% de la población en México no termina ni la primaria, 30%, estoy hablando de 40-50 millones de mexicanos que no terminan la educación básica, ¿sale? Entonces, hay que empujar a que esto siga aumentando las cifras y después hablar en consecuencia de cultura. Entonces, yo te diría que todo esto, ¿cuánto nos puede llevar? Nos podría llevar 5 o 10 años, pero si esto no se fortalece y no hay una reforma educativa correcta, adecuada, pues en vez de avanzar, podría retroceder, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí hay labores que están haciendo por parte del gremio, sector privado y el empresariado en tratar de compartir y comunicar. Y hay instituciones también que lo están haciendo, ¿no? La propia Conducef y demás. Me parece que estas instituciones ojalá y sigan impulsando, se habían hecho semanas de culturas financieras y demás, porque cada vez más se bancariza la gente. México es un país atractivo para bancarizar, porque todavía hay muchas cosas que hacer. ¿Cómo identificar un pedido para mi negocio en esta crisis? Edgar, pues yo te diría, primero entender en qué negocio estás, ¿no? Si estás en el sector, por decirte algo, alimentos, pues vas a tener que transformarte porque ahora vas a tener que buscar un tema de delivery y cómo hacer llegar al consumidor final tus productos, ¿no? Entonces, la oportunidad, ¿qué sectores se van a recuperar muy rápido? Todos los que tienen que ver con las necesidades básicas. ¿Te acuerdas de la pirámide? Los que están abajo, esos son los que se van a recuperar más rápido. Los intermedios, ¿no? Como temas de la salud, del cuidado personal y demás van a tardar. Y los de arriba, ¿no? Los que son más de intercambio social y de reconocimiento, los gimnasios, el turismo, este tipo de cosas, van a ser los más lentos en recuperarse. Si tú estás en la base de la pirámide, tienes una oportunidad muy grande porque el cambio de consumo se va a enfocar en ello. Entonces, yo te diría, es muy fácil hacer encuestas, decir, oye, ¿cómo consumen ahora? La gente ahorita se está acostumbrando al streaming y, por ejemplo, ya no van a ir al cine, ¿no? Entonces, oye, van a estar en casa. ¿Qué puedo hacer yo? Porque la gente va a estar más tiempo en casa, porque va a haber más home office, y cómo puedo contribuir yo a que la vida del home office sea más sencilla para dejar al acceso de las personas que están ahí en ello, ¿no? Y buscar el tema del entretenimiento. El entretenimiento va a cambiar, entonces es saber en qué segmento te encuentras y sobre ello ir tomando decisiones. Muchas gracias, Saúl, por tus comentarios. Irma, un fuerte abrazo. Robert, les mando un fuerte abrazo. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos. ¿Existe alguna forma sencilla de crear un plan financiero para mi negocio? Sí, Edgar. Y yo aquí lo que te diría es, voy a proponer aquí con Gobek el hacer un taller de desarrollo de planes financieros para pequeñas empresas y empresarios y emprendedores. Ya lo platicaré con el equipo de Gobek y a lo mejor lanzamos algo por ahí para poderles ayudar con un plan financiero. Sí lo hay y con mucho gusto los vamos a apoyar. Cuenta con ello, Edgar, platicaré con el equipo de Gobek y algo se nos va a ocurrir porque no es el primero que lo está pidiendo. Varios han dicho, ¿algún plan financiero sencillo? Sí. Le llamaría yo un plan financiero para no especialistas en finanzas o para empresarios o emprendedores no especialistas en finanzas, ¿no? Sí hay una forma de decir. Muchas gracias, Verónica, por sus comentarios. Pues bueno, les agradezco a todos su tiempo. Están mis redes, ya se las compartí, lo van a poder ver en la repetición. Y créanme, me pueden escribir. Yo siempre contesto tarde, pero seguro. Y un placer, ¿no? Yo la verdad es que tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes. Soy un fiel creyente del cambio, de que hay unidad, de que hay entrega, de que hay resiliencia en nuestro país y que la unidad puede hacer que logremos salir adelante y lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, esto me ha permitido, nos seguimos viendo, ahí también publico en las redes los medios, ahí les publicaré cuando tenga programa de CNN en Bloomberg o cuando saque alguna nota que van todas con esta connotación y conferencias, ¿no? He tenido la oportunidad en estos 2 meses de confinamiento de estar virtualmente en Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala ayer, hoy Perú, el lunes en Argentina nuevamente, en Madrid, España, y bueno, ¿no? Lo importante es cómo hacerlo, ¿no? Chocolate, muchas gracias por los aplausos, y bueno, pues un fuerte abrazo a todos, y pues estamos en contacto, ahí están las redes. Gracias, Gobek, a todos, y bueno, fue un placer haber estado con ustedes. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una excelente noche, y les aseguro que esto va a pasar, es pasajero. Enfoquémonos, pensemos, reinventémonos, repensar lo que estamos haciendo y seguiremos para adelante. Muchísimas gracias a todos y que tengan una muy buena noche. Gracias, Gobek. Yo soy Gobek. No olviden, hashtag yo soy Gobek. Un abrazo a todos. Hasta luego.